esófago tenía una porción encima del abdomen, que es la más larga, supradiafragmática, que está en el tórax. El esófago mide 25 centímetros. Nace más o menos a la altura del borde inferior del cartílago cricoide. ¿Okay? Hacia atrás, ¿no es cierto? No tiene nada que ver con el cartílago cricoides más que vecindad, porque ustedes saben que el cartílago cricoides es de la laringe. Entonces, a esa altura, haciendo una pequeña línea, nace el esófago. Y de ahí el esófago se desemboca en el estómago, como ustedes están viendo. Y les dije que tiene 25 centímetros de longitud, tiene 4 capas, una serosa, una doble capa muscular, una mucosa y unas únicos. Y tiene 4 constricciones, 4 estrechamientos. Uno es a nivel del cartílago cricoides, otro es a nivel del callado de la aorta, porque el callado de la aorta se apoya en el esófago y le produce la segunda constricción. La tercera constricción está a nivel del bronquio principal izquierdo, que también se apoya sobre el esófago, y la cuarta está en el diafragma, en el orificio esofágico del diafragma. Tiene 4 constricciones. ¿Por qué es importante conocer las constricciones? Porque es muy frecuente que en algunos pacientes se atraquen con cosas extrañas en el esófago. Por ejemplo, a los niños se meten, cuando somos pequeños, somos traviesos, y los niños se meten cuerpos extraños, por ejemplo, canicas, o algún pequeño juguete, se lo atracan, se lo tragan, no va a la vía respiratoria, va a la vía digestiva, pero estos pequeños juguetes suelen trancarse a nivel de los estrechamientos del esófago. Entonces el médico tiene que saber, si le saca una radiografía al niño, más o menos acordarse de los 4 estrechamientos que tiene el esófago, porque es posible que en uno de ellos se vaya a quedar, ¿sí? Cuando mi hijo mayor tenía 7 años, se atracó en la segunda constricción con un pequeño cartílago del pollo, un pequeño huesito que tiene la forma de una Y, se le atracó ahí en el esófago. Tuvimos que llamar a un neumólogo para que haga una broncoscopia, le mete el broncoscopio hasta el esófago y se lo saque el hueso, porque estaba trancado en el segundo estrechamiento. Entonces es frecuente encontrar estos cuerpos extraños que se atracan, sobre todo ancianos. Los ancianos se tragan sus prótesis dentarias, y estas prótesis dentarias se suelen trancar a nivel de estos estrechamientos del esófago. Por eso es que acuérdense de los 4 estrechamientos. La función del esófago es transportar el estómago desde la boca hasta el estómago, y no tarda más de 10 segundos eso. O sea, ¿cuánto tarda el alimento en el esófago? No más de 10 segundos, no tiene por qué tardar más de 10 segundos. La producción de moco que tiene las glándulas del esófago, las glándulas mucosas y submucosas, es muy importante. Porque como les dije, pues a nadie le duele cuando está tragando el alimento por el esófago, ¿no es cierto? A no ser que tengas una patología, que hay patologías así, la calasia, que hay una falta de moco en el esófago. Entonces cuando el paciente está tragando, le duele el pasaje del bolo alimenticio. A esos pacientes hay que darles todo licuadito, porque no le puedes dar nada sólido porque le duele al tragar, ¿ok? Entonces no se olviden que el alimento tarda 10 segundos máximo en el esófago y llegar hasta el esófago.
Y luego llega al estómago. Les dije que el estómago tiene también 25 centímetros de longitud, unos 10 centímetros de ancho y unos 5 de profundidad. Tiene una curvatura menor, una curvatura mayor. Después tiene la forma de una J, como ustedes están viendo. Sobre todo está un poco en el epigastrio y un poco en el hipocondrio izquierdo, como ustedes están viendo, ¿no? Ahí está el bazo, como ustedes están viendo, el bazo que está bien en el hipocondrio izquierdo, pero también en parte del estómago están en el epigastrio y parte en el hipocondrio izquierdo, porque ustedes saben que el hipocondrio derecho y el epigastrio están ocupados por el hígado. Ustedes ven el hígado, el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo del hígado llega hasta el epigastrio casi, ¿no? Entonces ahí está el estómago, tiene la forma de una J, tiene una cara anterior que está en relación con algunos órganos que les dije anteriormente, porque el estómago por adelante tiene relaciones, como ustedes están viendo en esta figura, por adelante con el hígado, con el diafragma, miren ustedes la cara frénica, y con la cara epigástrica, ¿no? Y por atrás con el vaso, la cara esplénica, con el riñón izquierdo y la glándula suprarrenal izquierda que se apoyan. El páncreas está muy relacionado con la cara posterior, y el mesocolon transverso y el colon transverso, ¿no? Que están en relación con la cara posterior. Entonces tiene una curvatura menor, una curvatura mayor, cara anterior, cara posterior. La unión con el esófago se llama cardias, la unión con el duodeno se llama píloro. Luego tiene el fondo, el cuerpo, el antro. Ustedes vean el antro, importante, porque es la partecita donde está entre el píloro y el cuerpo, ¿okay? Y a continuación está el duodeno. Entonces yo les mostraba en la anterior clase también los ligamentos que están en relación con el estómago. La curvatura menor está en relación con el ligamento gastrohepático o epiplón menor, o mento menor también lo llama este libro, ¿sí? Y la curvatura mayor está en relación con el epiplón mayor o mento mayor también. El epiplón es muy importante porque recubre el intestino delgado. Pero el epiplón no solamente es importante por eso, porque el epiplón en su interior, en su espesor, tiene muchos ganglios linfáticos. Y los ganglios linfáticos sirven de polizontes en la cavidad abdominal. Porque ustedes saben que la función de los ganglios linfáticos es madurar formas jóvenes de glóbulos blancos cuando hay una inflamación. Yo soy cirujano y he visto muchas veces, por ejemplo, cuando los apéndices se han inflamado y se han perforado algunos apéndices en una apendicitis, les cuento que el epiplón mayor va y imagínense que este es el apéndice perforado, una peritonitis. El epiplón mayor va, envuelve al apéndice, lo plastrona y hace que esa peritonitis no se disemine, sino sea una peritonitis localizada. ¿Por qué? Porque en el interior del epiplón hay muchos ganglios y en los ganglios pues maduran formas jóvenes de glóbulos blancos. Si ese apéndice se ha perforado, pues ahí están los glóbulos blancos combatiendo contra las bacterias que están produciendo la infección. O sea, es un órgano bien noble el epiplón mayor, bien noble porque en su interior tiene muchos ganglios linfáticos que ayudan a combatir infecciones cuando tenemos en la cavidad abdominal. ¿Ya? Entonces también les he hablado de las diferentes partes, ¿no? De la pared, de la mucosa, de la submucosa,
pliegues longitudinales muy importantes, la tricapa muscular que tiene el estómago. Fíjense ustedes, tiene fibras musculares longitudinales, transversales y oblicuas, y tiene una submucosa y una mucosa muy amplias, ¿sí? Muy amplias. Si podríamos extender el estómago, pues, y el intestino delgado, porque son llenos de pliegues, si podríamos extender la mucosa del estómago y del intestino delgado, dice que mediría más o menos unos 20 metros cuadrados. 20, no. ¿Cuánto mide una habitación de 10 metros por 4, 200 metros cuadrados? O sea, es muy amplio lo que mide el área de absorción que tiene el estómago y el intestino delgado. Por eso es que está bien plegado, ¿ya? Les decía que en la mucosa del intestino, del estómago, hay numerosas millones de glándulas de ácido. Y también les decía que cada una de estas glándulas, de estos millones de glándulas, tienen funciones. Por ejemplo, el epitelio superficial de la glándula fabrica moco, las células auxiliares fabrican mucina. El moco y la mucina son los protectores de la mucosa gástrica. Les daba el ejemplo de colocar, por ejemplo, 2 alfombras gruesas encima de una habitación. Entonces, moco y mucina protegen muy bien. Les hablaba también de las células principales que producen el pepsinógeno. Muy importante porque el pepsinógeno se convierte en pepsina, y la pepsina induce a la fabricación de ácido clorhídrico. Les hablaba de las células parietales muy importantes, las células parietales o principales que fabrican el factor intrínseco de Castel y además el ácido clorhídrico. Estas células parietales o principales son muy importantes, fabrican el ácido clorhídrico, que como les decía es muy ácido, 1.2, tan ácido, tan ácido. Solo hay un bicho que puede vivir en esa acidez gástrica, solo uno. ¿Qué se llama? Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori. Solo el único bicho que puede vivir en esa acidez, el Helicobacter pylori. Después ninguna bacteria podría vivir en esa acidez. ¿Ok? Entonces es muy ácido el pH del estómago, como les digo, 1.2 comparado con el pH de la sangre que mide 7.4. Entonces las células parietales también tienen la función de fabricar el factor intrínseco de Castel, que es importante para la absorción de vitamina B12, y la vitamina B12 es un elemento importante para la fabricación de hierro en los glóbulos rojos. ¿Okay? Les dije, van a leer anemia, un tipo de anemia muy importante que se produce por la falta del factor intrínseco de Castel. Anemia perniciosa, así se llama. La gente que tiene anemia perniciosa no tiene factor intrínseco, no puede absorber vitamina B12 y entonces son anémicos, no tienen glóbulos rojos, no fabrican bien. Es un tipo de anemia y a estos pacientes hay que darles vitamina B12. ¿Okay? Hay otras células, las células endocrinas en las glándulas, que fabrican gastrina. La gastrina es una hormona que estimula a la secreción de ácido clorhídrico. ¿Okay? Entonces, el alimento en el estómago más o menos queda entre 1 a 3 horas, dependiendo del tipo de alimento. No es lo mismo que te tomes un zumo
de frutas o una ensalada de frutas a que le brinques un chicharrón, por ejemplo. Se va a quedar más tiempo en el estómago porque el ácido clorhídrico tiene que mezclar bien ese bolo alimenticio y muchos de los alimentos que contienen nuestro bolo alimenticio tienen que ir siendo fraccionados en el estómago, ¿sí? Por la cantidad de ácido clorhídrico que tiene. Después viene el duodeno. El duodeno es súper importante porque, como ustedes ven, tiene 4 porciones y enseguida les voy a decir por qué es importante el duodeno. También mide 25 centímetros el duodeno. Miren ustedes, esófago 25, estómago 25, duodeno 25 centímetros. El colon sigmoide mide 25, el recto mide 25 centímetros. La ley de los 25 centímetros. Bueno, miren ustedes las partes que tiene la segunda porción. La primera porción se llama ampolla. En el duodeno, ya estoy hablando del duodeno, ampolla. Ustedes saben que la unión entre el estómago y el duodeno se llama pilo. Entonces, la primera porción se llama ampolla, la segunda porción se llama porción descendente, la tercera porción se llama porción transversa y la cuarta porción se llama porción ascendente. Y a continuación viene el yeyuno. Miren ustedes qué importante es la cuarta porción y el yeyuno. Ahí hay un pequeño ligamento que se llama el ligamento de Treitz, ligamento suspensorio, más conocido como el ligamento de Treitz. Ahí ustedes están viendo el ligamento suspensorio del duodeno. Pero en medicina lo conocemos como el famoso ligamento de Treitz. ¿Ya? En cirugía, las infecciones, hemorragias digestivas, por ejemplo, las dividimos. Para arriba del ligamento de Treitz son hemorragias digestivas altas. Para abajo del ligamento de Treitz son hemorragias digestivas bajas, para darles un ejemplo, ¿ya? Entonces el ligamento de Treitz o ligamento suspensorio es muy importante porque eleva la cuarta porción del duodeno y la convierte en cuarta porción, y a continuación viene el yeyuno, ¿ok? Estas 4 porciones miden 25 centímetros en total. Como ustedes ven, tiene una forma de una C. El duodeno más o menos se encuentra en el mesogástrico. Pero ¿cuál es la función del duodeno? Miren ustedes, esta es la función. Está muy emparentado con el páncreas. Miren cómo abraza al páncreas. Ahí están viendo la cabeza del páncreas, el cuello, el cuerpo y la cola del páncreas. Pero miren ustedes cómo el duodeno está abrazando al páncreas. Estos órganos son retroperitoneales, les cuento. Están detrás del peritoneo. Ustedes están viendo claramente ahí. Y la importancia es que el duodeno tiene gran relación con el páncreas. Pero además está relacionado con el riñón derecho, la arteria, la glándula suprarrenal. Miren ustedes el duodeno, ¿no? El duodeno. El colon transverso está atravesando el duodeno, ¿ya? Ahora bien, en el duodeno vamos a encontrar numerosos también pliegues que se llaman, como ustedes están viendo estos pliegues, que se llaman los famosos pliegues de Kerckring, así se llaman. Y son válvulas, son glándulas que tienen mucho que ver con la defensa del sistema inmune de nuestro intestino. Los pliegues y las válvulas de Kerckring. Pero en el intestino, en el duodeno, mejor dicho, hay también numerosas glándulas, porque les cuento que cuando el bolo alimenticio pasa el píloro,
ya no se llama bolo alimenticio, ahora se llama quimo alimenticio. Pero les cuento que el bolo alimenticio en el estómago es ácido, muy ácido. Y aquí en el duodeno, ese bolo alimenticio se tiene que hacer alcalino. Se tiene que neutralizar la acidez que tiene ese bolo alimenticio. Entonces, este duodeno y estas glándulas duodenales fabrican mucho bicarbonato. Bicarbonato, entre otras cosas, entre otras secreciones, para neutralizar la acidez que viene del estómago. Ahora bien, miren la primera porción, les dije que se llama ampolla. La segunda se llama porción descendente, porción transversa, porción ascendente. Pero miren ustedes qué importancia tiene el duodeno y la segunda porción del duodeno. En la segunda porción del duodeno están desembocando el conducto pancreático principal y el conducto biliar principal. El conducto pancreático principal se llama Wilson, conducto de Wilson, y el conducto biliar principal se llama colédoco. Los dos desembocan en la segunda porción del duodeno, en una papila que se llama papila duodenal mayor, la papila duodenal mayor. Y esto es súper importante que comprendan, porque si algún alimento no se ha digerido todavía en el estómago, llega al duodeno y en el duodeno está recontra hiper jodido. Porque en el duodeno sí o sí se tiene que partir en sus moléculas más simples. Si hay una proteína que aún no se ha digerido totalmente en el estómago, llega al duodeno y en el duodeno, gracias a las enzimas pancreáticas, se va a digerir en aminoácidos, se va a partir en aminoácidos. Si hay una grasa que aún no se ha terminado de digerir en el estómago, llega al duodeno y en el duodeno pues se va a partir en ácidos grasos simples. Si hay un carbohidrato que aún no se ha terminado de digerir en el estómago, pues aquí se va a digerir en los azúcares más simples. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el duodeno se van a encontrar el quimo alimenticio, se va a encontrar, además de la secreción del duodenal propia, que contiene mucho bicarbonato, les decía, se va a encontrar con la bilis y con el jugo pancreático. Y la bilis y el jugo pancreático son potentes líquidos que pueden digerir cualquier elemento. Ya les voy a contar. Entonces el duodeno tiene esa importancia, que en la segunda porción vamos a encontrar la papila duodenal mayor, donde desembocan el colédoco y el conducto pancreático principal. Y un poquito más arriba vamos a encontrar la papila duodenal menor, donde desemboca un conducto pancreático accesorio, se llama el conducto de Santorini. ¿Ok? Entonces la segunda porción del duodeno se convierte en muy importante, muy importante. Después del duodeno, que tiene, miren, una serosa, una doble capa muscular, una mucosa y una submucosa que ya les he contado, que tienen estos pliegues que se llaman pliegues de Kerkring, con válvulas y secreciones que tienen que ver mucho con el sistema inmune. Pero y además tienen glándulas que secretan jugo duodenal, y el jugo duodenal es rico en bicarbonato, porque la función del duodeno es neutralizar el alimento y la acidez que viene con ese alimento del estómago. ¿Ya? Entonces es importante, no se olviden que la unión del estómago con el duodeno se llama pilo. ¿Ok? Pilo. Después del duodeno viene el intestino delgado. El intestino delgado, les decía que tiene
pues aproximadamente entre 6 a 8 metros de longitud. 6 a 8 metros, un promedio de 7 metros de longitud. Miren ustedes la mucosa y la submucosa del intestino delgado, yeyuno ilio, ¿ok? Y en la mucosa del intestino vamos a encontrar también pliegues circulares de Kerkring y numerosas glándulas que secretan jugo duodenal, una gran cantidad de jugo duodenal, aproximadamente 5 o 6 litros de jugo duodenal se secretan en esos 7 metros de tripa delgada. ¿Para qué necesita tanto jugo duodenal nuestro intestino delgado? Porque el quimo alimenticio que viene del duodeno tiene que ser diluido, si vale el término, diluido. ¿Para qué? Para poder luego ser absorbido. Porque aquí en el intestino delgado, el alimento que se ha digerido, los nutrientes, mejor dicho, se van a absorber por vía sanguínea. ¿Ok? Aquí es donde entra en función la famosa vena porta. La vena porta absorbe los nutrientes del intestino y los transporta hasta el hígado. Todo lo que comemos, todo lo que metemos al cuerpo va a llegar al hígado, por donde metamos. Metes por vía oral, va a llegar al hígado. Metes por vía intravenosa, va a llegar al hígado. Metes por vía intramuscular, va a llegar al hígado. Metes por vía rectal, va a llegar al hígado. Metes por vía vaginal, va a llegar al hígado. Todos los medicamentos, fármacos que los médicos utilizamos llegan al hígado. El hígado es el laboratorio de nuestro cuerpo que va a administrar todo lo que metemos al cuerpo. Y por supuesto los alimentos y los nutrientes que se han digerido en el estómago y en el duodeno. Cuando llegan al intestino delgado, estos tienen que ser absorbidos, estos nutrientes. ¿En forma de qué? De formas básicas. Los carbohidratos aquí ya se han convertido en azúcares simples y van a ser absorbidos hacia el hígado. Las proteínas se han convertido aquí en aminoácidos y van a ser absorbidos hacia el hígado. Las grasas se han convertido en ácidos grasos simples y van a ser absorbidos hacia el hígado por la vena porta, que les voy a contar después cómo se produce. Y los minerales y las vitaminas y todo lo que necesita nuestro cuerpo y que comemos cada día. Entonces, después del estómago viene el yeyuno. El yeyuno tiene una mayor superficie de absorción. Les decía que si nosotros desglosáramos esta mucosa, más o menos mediría unos 200 metros cuadrados de superficie de absorción. ¿Ok? Mucosa, submucosa, una doble capa muscular y una serosa que tiene el intestino. El intestino delgado está formado por el yeyuno y por el ilio. Mide 7 metros de longitud. Ahí ustedes ven. El yeyuno es mucho más rico en su mucosa, en sus válvulas, en sus glándulas. Este es el yeyuno. El ilio va disminuyendo la cantidad de válvulas, de glándulas, etc. ¿Ok? Donde mejor se produce la absorción de nutrientes es en la primera porción del intestino delgado, es decir, en el yeyuno. En la segunda porción, en el ilio, también se absorbe, pero en menos cantidad como en el yeyuno. ¿Ok? Entonces, en el yeyuno los nutrientes son absorbidos de forma muy importante. ¿Ok? Después del ilio, el intestino delgado va a desembocar en la primera porción del intestino grueso. La primera porción del intestino grueso se llama el cielo. Ahí ustedes están viendo el cielo. La unión entre el ilio y el cielo se llama unión ilio-cecal.
Ahí están viendo el ciego, ¿sí? La primera porción. Ahí ustedes están viendo la unión iliocecal. Ahí hay una válvula. Esta válvula va a regular el vaciamiento del alimento que no se ha absorbido, porque hay una gran cantidad de alimento que no se absorbe, ¿no es cierto? Y que va a llegar al intestino grueso, y en el intestino grueso va a ser reciclado en forma de materia fecal. Pero también hay una gran cantidad de líquido, porque yo les he dicho que en el intestino delgado producimos entre 5 a 6 a 7 litros en 24 horas. Pero toda esa cantidad llega al intestino grueso, y en el intestino grueso tiene que reabsorberse. Tiene que reabsorberse en el intestino grueso. ¿Ok? El intestino grueso, como ustedes saben, está formado por el ciego, por el colon ascendente, por el colon transverso, por el colon descendente, por el colon sigmoide, por el recto y por el ano. Entonces, ¿cuál es la función del intestino grueso? Tiene varias funciones. La primera es la reabsorción de toda la cantidad de líquido que se produjo en el intestino delgado. 5, 6 litros de líquido intestinal en el intestino delgado. Pero cuando llega al intestino grueso se reabsorbe casi todo. ¿Saben cuánto de líquido eliminamos normalmente en la materia fecal en 24 horas? Solo 200 ml. La mitad de una tacita de té. 200 ml en la materia fecal en 24 horas. ¿Qué pasó con los 5, 6, 7 litros que fabricó el intestino delgado? Se reabsorbió todo. Todo se reabsorbe. Y la otra característica que tiene el intestino grueso es que gracias a una flora bacteriana intensa, más de 200 millones de bacterias que son saprófitas todas, no son patógenas. Saprófitas quiere decir que nos ayudan y les ayudamos también. ¿Okay? La flora bacteriana intensa que hay en el intestino grueso nos sirve para reciclar toda la masa alimenticia que no se ha absorbido. Llega al intestino grueso, y en el intestino grueso esa masa alimenticia se va a reciclar. Se va a reciclar. Y se va a convertir en materia fecal. Miren ustedes cómo es. En el esófago el alimento tarda 10 segundos en llegar al estómago. En el estómago se queda 1 a 3 horas. En el intestino delgado puede quedarse entre 3 a 7 horas el alimento para ser absorbido. En el intestino grueso puede quedarse entre 11 a 36 horas, dependiendo de lo que hemos comido. Si comemos una comida muy pesada, que alguna vez lo hacemos, imagínense un churrasco, mucha carne, un gran chicharrón, mucha carne. Esa carne va a tardar en ser digerida y ser reabsorbida y ser reciclada. ¿Ok? Entonces, el intestino grueso está constituido por un ciego, por el colon ascendente. Esta flexura entre el colon ascendente y el colon transverso, este ángulo o flexura se llama el ángulo hepático. ¿Por qué se llama el ángulo hepático esta flexura o este ángulo? Porque encima está el hígado. ¿Ok? No se olviden, ¿cuál es el ángulo hepático del colon, del intestino grueso? Es la flexura entre el colon ascendente y el colon transverso. Este es el colon transverso. Este ángulo o flexura se llama el ángulo esplénico, porque está en relación con el vaso. Ángulo esplénico. ¿Ok? Ahí ustedes ven la flexura entre el colon transverso y el colon descendente. ¿Cuánto mide el intestino grueso? 1.8 en promedio, 1.8 metros en promedio. ¿Ok?
Luego viene el colon sigmoide, luego viene el recto, que mide 25 centímetros, y luego viene la regional. ¿Ok? ¿Cuáles son las diferencias entre el intestino delgado y entre el intestino delgado y el intestino grueso? Miren ustedes algunas diferencias importantes. El intestino delgado es más delgado, obviamente. El intestino grueso es más grueso. El intestino delgado es más largo, promedio 7 metros, este grueso 1.8. El intestino grueso tiene unas tenias o cintillas también se llaman, cintillas longitudinales. Son 3, miren ustedes, una anterior, una medial y una posterior. Se llaman cintillas longitudinales o tenias, ¿ok? Estas cintillas que ustedes están viendo en el intestino se unen en la parte del ciego. Las 3 cintillas se unen en la parte del ciego. Y justamente en el ciego, en la unión de las 3 cintillas, van a ser este otro pedacito de intestino que tenemos, que se llama apéndice secal. ¿Ok? El apéndice secal. El apéndice secal tiene la misma función que los ganglios. Es un pequeño órgano donde maduran formas jóvenes de glóbulos blancos cuando hay alguna infección ahí intestinal. Pero el problema del apéndice es que muchas veces se obstruye, se tapa en su base. A veces por fecalitos, por restos de materia fecal. ¿Y qué pasa si el apéndice se tapa, se obstruye? Pues comienza a inflamarse y se produce una apendicitis, ¿sí? Una apendicitis. Como no tiene mucho espacio, la apendicitis puede progresar rápidamente, porque se va inflamando como un globito de carnaval, más o menos. Y llega un momento en que ese globito de carnaval, si lo inflamas mucho, si lo llenas mucho de líquido, ¿qué va a pasar? Puede reventarse. ¿No es así? En medicina, nosotros los médicos tenemos una máxima. Cuando diagnosticas una apendicitis en la noche, opéralo antes de que cante el gallo. Porque la apendicitis se inflama rápido y se revienta rápido. ¿Okay? Entonces miren, el apéndice se encuentra justamente en la unión de las 3 tenias que tiene el intestino grueso. Les decía que tiene una tenia anterior, una tenia media y una tenia posterior. ¿Qué otras cosas tiene el intestino grueso? Tiene estos abollonamientos que ustedes están viendo. Se llaman austras intestinales. Las austras intestinales se diferencian totalmente del intestino delgado. El intestino delgado no tiene austras intestinales. ¿Sí? No tiene austras intestinales. Y una característica más que tiene el intestino grueso es que dentro de estas tenias ustedes pueden ver unos apéndices que son ganglios linfáticos que se llaman los apéndices epiploicos. Miren ustedes, estos que parecen grasitas son ganglios que se llaman apéndices epiploicos. Y en los apéndices epiploicos, que tienen la misma función del ganglio, maduran formas jóvenes de glóbulos blancos. ¿Quién no ha tenido aquí una infección intestinal desde que nació hasta hoy? Pues nadie puede lanzar la primera piedra, ¿no? Todos hemos tenido infecciones intestinales. A todos nos ha dado alguna vez diarrea, vómito, etcétera, ¿no? O alguna otra infección. Entonces, como tenemos una gran flora intestinal,
Si a esa flora intestinal le aumentamos más bacterias de las que normalmente hay, esas bacterias van a empezar a reproducirse y a producir infecciones. Imagínense un alimento mal guardado, mal conservado. Aquí en Santa Cruz es muy fácil, ¿no? Porque cuando hace calor, el asadito está ahí en la vitrinita de la casera, ¿no? O qué sé yo, el sándwich o cualquier otro alimento que nos vende la casera está siendo conservado en su vitrinita, o la salteña. Y ustedes saben que cuando hace calor ese alimento rápidamente se deteriora, ¿no es así? Y si lo comemos nos estamos metiendo bacterias y estamos haciendo que la flora intestinal aumente en su número y pues se reproduce más y nos produce infección. Por eso es que en el intestino grueso hay estos apéndices epiploicos que son ganglios que nos sirven de defensa. En el intestino grueso hay estas austras intestinales. En el intestino grueso hay estas cintillas longitudinales. El intestino grueso mide 1.8 y es más grueso. Esas son las diferencias importantes que tiene con el intestino delgado, el intestino grueso. No se olviden que este ángulo se llama ángulo hepático, no se olviden que este ángulo se llama ángulo esplénico. Flexura hepática, flexura esplénica, ¿ok? No se olviden que en la unión del ilium con el ciego hay una válvula que se llama la válvula iliocecal, ¿ok? Entre el intestino delgado, el intestino grueso, etcétera, hay una gran comunicación. Por ejemplo, hay un reflejo que se llama el gastrocólico. En la parte más inferior del recto tenemos la ampolla rectal. Les voy a contar cuando lleguemos a ella. Se llena de materia fecal. Cuando el estómago está recibiendo alimento, al mediodía, por ejemplo, el estómago le manda le hace un telefonazo al cerebro y dice: oye, estoy recibiendo cargamento nuevo, tienes que vaciar lo que tienes. Entonces, si en la ampolla rectal hay materia fecal, pues tiene que vaciarse. Por eso es que muchas personas después de comer van al baño. Pero no es que están yendo al baño a eliminar lo que han comido, sino están yendo al baño a eliminar lo que comieron la noche anterior o el día anterior. Porque el alimento tarda entre 11 a 36 horas en digerirse en el intestino grueso. ¿Entienden? Entonces, es interesante, es muy interesante todo lo que hay en el intestino. Bueno, la otra cosa importante que tienen que saber del intestino grueso, intestino delgado, es la inervación que tiene este intestino. El intestino grueso y el intestino delgado tiene una inervación muy importante. Espero poder encontrar la inervación y decirles: la inervación está a cargo del sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿sí? Del sistema nervioso simpático y parasimpático, pero aquí cambia, se altera el orden. El sistema simpático es inhibidor. Acuérdense que en el resto es excitador. Aquí el simpático es inhibidor. Y el parasimpático, que está siendo transportado por los vagos, es excitador. ¿Ok? Si les hago una pregunta, ¿gracias a qué sistema aumenta la secreción de las glándulas salivares? ¿Simpático o parasimpático? Parasimpático. ¿Gracias a quién actúa, a quién se activa más la secreción de ácido clorhídrico?
¿Simpático o parasimpático? Parasimpático. Gracias a quien se aumenta más la secreción de bilis, de jugo pancreático, de jugo intestinal, de movimientos intestinales. ¿Simpático o parasimpático? Parasimpático. El parasimpático es el estimulador. El estimulador. Pero además hay otros dos plexos que inervan el intestino. Uno se llama el plexo de Meissner y el plexo de Auerbach, que están en la capa mucosa, en la submucosa el Meissner y en la muscular el Auerbach. Y estos plexos que están en el espesor del intestino son los encargados de dar el tono al intestino, la elasticidad y la motilidad. El tono, la elasticidad y la motilidad. Por eso es que nuestro intestino puede distenderse, pero hasta cierto punto nomás, ¿no? Es decir, ¿podríamos comer más de lo que estamos acostumbrados a comer? Sí, pero hasta cierto límite, ¿no es cierto? Si estás acostumbrada a comer un plato más o menos limitado, ¿podrías comer 2 platos? Las chicas sobre todo, no, por favor, ya me he hartado. Por favor, Estito más, he dicho no, listo, basta. Entonces tenemos nuestra elasticidad, pero tenemos nuestro movimiento. ¿Cómo se llama el movimiento peristáltico? Peristaltismo. ¿Saben cuántos peristaltismos tenemos por minuto? Aproximadamente entre 6 a 12 movimientos peristálticos por minuto. Cuando ustedes estén revisando a un paciente que tiene un problema digestivo, tienen que colocarle el estetoscopio y ver si sus movimientos intestinales están aumentados o disminuidos. En una diarrea, por ejemplo, ¿cómo estará el peristaltismo? ¿Aumentado o disminuido? Ustedes van a ver, pálpenle a un niño con diarrea con el estetoscopio y escucha ahí una tormenta. Están sonando los intestinos, ¿no? Están hiperperistálticos, ¿ok? Hay una enfermedad que afecta al plexo de Meissner y Auerbach. Aquí en Bolivia se llama la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas destruye el Meissner y Auerbach. Por eso es que en los chagásicos es muy frecuente encontrar dólico mega colon chagásico, dólico mega esófago chagásico, ¿sí? Porque los chagásicos, como no tienen estos plexos, pues sus intestinos se les hacen grandes, largos, ¿sí? Conocí una paciente chagásica que tenía el intestino grueso tan aumentado que iba al baño cada 10 días. Había que ponerle enemas. Y hasta alguna vez, me acuerdo esa vez, tenía internos. Venía con sus fecalomas, la pobre mujer, después de 10 días. Entonces tenía que llamarlos a mis internos. Decía, vaya, saque. Entonces a la pobre mujer le teníamos que dormir un poquito y el pobre interno sentía su mano. Era horripilante, porque el olor de materia fecal después de 10, 12 días, imagínense, ¿no? Llenaba el hospital. Pero en castigo les hacíamos así a los internos, espero que les hagan a ustedes. Bien, este es el recto. Este es el recto. El recto tiene 25 centímetros y miren ustedes, tiene 3 pliegues importantes. Se llaman los pliegues transversos del recto.
un pliegue superior, un pliegue medio y un pliegue inferior. Vean ustedes cómo el recto está distendido en la última parte. Ustedes pueden ver la ampolla rectal, ahí están viendo la ampolla rectal, ¿no? Aquí es donde se va a acumular la materia fecal que ha terminado de reciclar. Y después se va a producir la eliminación de la materia fecal, ¿no es cierto? Entonces se produce la dilatación del recto en la parte final. Miren ustedes qué importante, hay una capa muscular en el recto, como en todo el intestino, pero en la parte final esa capa muscular se engrosa, miren cómo se engrosa, y se produce en la capa muscular, en la parte final del recto, se produce un engrosamiento de la capa muscular del recto. Ese va a formar el esfínter interno del recto. Y al lado del esfínter interno hay un músculo que se llama el músculo elevador del ano. Miren ustedes, este es el músculo elevador del ano, que produce otro engrosamiento también ahí en la parte final. Ese es el esfínter externo del ano. Entonces, en la región anal, en la unión con el ano, el recto con el ano, nosotros tenemos dos esfínteres poderosos. Uno es el esfínter interno, que es en el engrosamiento de la capa muscular, y otro es el esfínter externo, que es el engrosamiento del músculo elevador del ano. ¿Ok? Y ahí ustedes tienen la región anal. La región anal, que tiene 4 porciones que les voy a mostrar en esta figura. ¿Cuáles son las 4 porciones de la región anal? La zona columnar, porque en la región anal vamos a encontrar unas columnas que se llaman las columnas anales, ¿sí? Y ustedes vean en el fondo de las columnas vamos a encontrar unos senos que se llaman los senos anales. Se los voy a aumentar esto. Miren ustedes las columnas anales y los senos anales. ¿Ok? El fondo. Y esa zona donde hay columnas anales se llama la zona columnar. Ahí ustedes están bien. La zona que está por debajo de la columna se llama el pecten anal. Después hay una zona que se llama la zona cutánea y después se llama la piel perianal. El pecten anal es la mucosa que tenemos en la región anal. Después de la mucosa hay una zona de transición entre piel y mucosa que se llama la zona cutánea, es una piel muy delgadita. Y después recién tenemos la piel perianal. Es una piel que tiene pliegues, bien plegada, tiene pliegues alrededor de ella. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las zonas, las 4 zonas del ano? Una es la zona columnar, otra es el pecten anal, otra es la zona cutánea y otra es la piel perianal. Y lo último que tienen que conocer, en esta región hay 2 paquetes venosos importantes. 2 paquetes venosos, que les voy a hablar de ellos cuando hablamos de irrigación, pero ahora les nombro porque es muy común que se enfermen estos paquetes venosos. Este paquete se llama el paquete venoso hemorroidal interno y este otro de aquí afuera se llama el paquete venoso hemorroidal externo, que son paquetes venosos que en algunas circunstancias se inflaman y producen las famosas hemorroides, ¿sí? Que ustedes van a ver con alguna frecuencia cuando sean médicos. Las hemorroides son comunes en los pacientes que son muy constipados, estreñidos. En las mujeres embarazadas son frecuentes. En las mujeres en las personas que tienen trabajos de pie todo el día, les sale hemorroides. ¿Okay? ¿Qué son las hemorroides? Son varices
de estas venas que tenemos en la región anal. Se dilatan, se engrosan y duele. Cuando una persona está defecando, duele y sangra. Cuando una persona tiene esa necesidad de defecación, pues le duele mucho y sangra, porque se van rompiendo las venas que se han dilatado y se han engrosado. Entonces hay dos paquetes hemorroidales: el paquete hemorroidal interno, el paquete hemorroidal externo. No se olviden de las 4 regiones anales: la zona columnar, el pecten anal, la zona cutánea y la piel perianal. ¿Okay? No se olviden de los 3 pliegues transversos: un pliegue transverso superior, un pliegue transverso medio, un pliegue transverso inferior. Y no se olviden de la ampolla recta, que es la dilatación que hay aquí en el recto. No se olviden de los 2 esfínteres. El esfínter interno es un engrosamiento de la capa muscular, el esfínter externo es un engrosamiento del músculo elevador del ano. ¿Okay? ¿Cómo están esos 2 esfínteres? ¿Cómo los tenemos? ¿Cerrados o dilatados? Cerrados, normalmente cerrados, ¿no es cierto? Cuando se produce la defecación, esos esfínteres se dilatan. Bien, esto es lo que quería mostrarles del intestino. Nos vemos la siguiente para terminar de